Mi suegra me acusó de quedarme con el dinero de mi esposo fallecido y convenció a la familia de revisar las cuentas. Acepté, hasta que el banco reveló que él llevaba años enviando dinero a otra familia. Fue ahí donde decidí que me quedaría con todo. Cuando mi esposo murió, lo último que me preocupaba era el dinero. Llevábamos 12 años casados, teníamos 2 hijos y una vida bastante normal en Carolina del Norte. No éramos ricos, pero tampoco estábamos pasando necesidades. Teníamos una casa que todavía estábamos pagando, un par de cuentas de ahorro, su seguro de vida y algunas inversiones que Daniel había ido haciendo con los años. Él era quien se encargaba de la mayoría de las cosas financieras, así que después de su muerte tuve que aprender a revisar documentos, llamar al banco y entender qué demonios teníamos y qué demonios debíamos. Durante las primeras semanas apenas podía hacerlo. Me levantaba porque mis hijos necesitaban desayunar, iba a trabajar porque había facturas que pagar y por las noches me acostaba agotada, pero seguía despertándome pensando que iba a escuchar a Daniel entrando por la puerta. Su muerte había sido inesperada y todavía había momentos en los que agarraba el teléfono para escribirle algo antes de recordar que ya no podía hacerlo. Mi suegra, Margaret, no pareció tener ese mismo problema. Apenas pasó el funeral empezó a preguntarme por el dinero. Primero lo hizo de manera indirecta, preguntándome cuánto había recibido del seguro de vida y si Daniel había dejado ahorros. Después empezó a decir delante de otros familiares que su hijo era demasiado organizado para morir dejando tan poco. Yo intentaba explicarle que todavía estaba revisando todo, pero ella no quería escucharme. Un domingo, casi 2 meses después del funeral, me llamó para decirme que necesitábamos hablar. Fui a su casa pensando que quería discutir algo relacionado con los niños. En cambio, encontré a su otro hijo, a una de sus hermanas y a 2 tíos de Daniel sentados en la sala. En cuanto entré supe que aquello no era una conversación familiar. Margaret me miró y dijo que todos estaban preocupados porque Daniel había dejado dinero suficiente para que su familia estuviera protegida y que, según ella, yo estaba escondiendo parte de la herencia. Me quedé mirándola sin entender. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, que los únicos fondos que había recibido eran los que aparecían en los documentos y que estaba usando ese dinero para mantener la casa y cuidar a mis hijos. Entonces mi cuñado soltó que era muy conveniente que yo fuera la única persona con acceso a las cuentas después de la muerte de Daniel. Le pregunté directamente si me estaba acusando de robarle dinero a mi propio esposo muerto. Me respondió que nadie estaba diciendo eso, aunque literalmente era exactamente lo que estaban diciendo. Margaret fue todavía más lejos. Dijo que quería que revisáramos las cuentas para demostrar que yo no tenía nada que ocultar. Me pareció una humillación enorme, pero acepté porque estaba cansada de que hablaran de mí como si fuera una maldita ladrona. Les dije que podíamos revisar todo con el banco y que, si había alguna cuenta que yo desconociera, también quería saberlo. Lo que no sabía era que esa decisión iba a destruir la imagen que todos tenían de Daniel. Unos días después fuimos al banco. Yo llevé los documentos que tenía y Margaret insistió en estar presente. El empleado comenzó a revisar las cuentas que estaban relacionadas con Daniel y al principio no apareció nada extraño. Había pagos normales, hipoteca, seguros, gastos de la casa y algunas transferencias pequeñas. Entonces apareció una cuenta que yo nunca había visto. No estaba a mi nombre. Tampoco estaba relacionada con nuestra casa. El empleado nos explicó que Daniel había tenido una cuenta individual y que existían movimientos recurrentes hacia otra cuenta bancaria durante varios años. Margaret inmediatamente dijo que probablemente se trataba de una inversión. Yo también quise creerlo. Hasta que vimos el nombre de la persona que recibía el dinero. Era una mujer llamada Rebecca. Le pregunté al empleado si podía mostrarnos las fechas y las cantidades. No podía darnos información privada sobre la otra persona, pero sí podía confirmar las operaciones relacionadas con la cuenta de Daniel. Las transferencias se repetían prácticamente todos los meses y habían comenzado años atrás. Margaret dejó de hablar. Yo empecé a hacer las cuentas mentalmente. Aquello no eran unos cuantos pagos. Eran años. Y mientras seguía mirando la pantalla, apareció una transferencia destinada a una escuela privada. Después otra relacionada con gastos médicos de un niño. Después una más grande para el pago inicial de una propiedad.
Miré a Margaret y le pregunté quién demonios era Rebecca. Ella no respondió. Fue entonces cuando mi cuñado dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que ese nombre le sonaba. Yo le pregunté de dónde. Y ahí fue cuando descubrimos que Daniel no había estado enviando dinero a una desconocida. Llevaba años manteniendo económicamente a otra mujer y a sus hijos. Mi esposo tenía otra familia. Mientras yo pensaba que estábamos ahorrando para nuestros hijos, él estaba pagando otra casa. Mientras me decía que teníamos que cuidar los gastos, estaba enviando dinero a otra cuenta. Mientras yo estaba en el funeral llorando frente a su ataúd, existían personas en algún lugar que también lo conocían como esposo y padre. Lo más jodido es que Margaret había sido quien exigió revisar mis cuentas porque estaba convencida de que yo había robado. Ahora todos estaban mirando la misma pantalla. Y por primera vez desde que murió Daniel, nadie tenía nada que decir. Yo tampoco. Todavía no. Porque en ese momento entendí que la pregunta ya no era cuánto dinero me había dejado mi esposo. La pregunta era cuánto dinero llevaba años quitándonos para mantener aquella otra vida. Y decidí que iba a averiguarlo todo, aunque la respuesta terminara destruyendo a toda su familia. Actualización 1. Habían pasado casi 3 semanas desde aquella visita al banco y yo seguía teniendo la sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. Durante esos días me dediqué a revisar todo lo que encontraba sobre las finanzas de Daniel. Ya no me importaba lo que Margaret pensara de mí ni lo que estuviera diciendo el resto de la familia. Después de haberme acusado de esconder dinero, ahora quería saber exactamente qué había estado escondiendo mi esposo. Revisé carpetas, correos electrónicos, documentos guardados en su computadora y hasta cajas que llevaba años sin tocar. Cada vez que encontraba algo relacionado con una cuenta o un pago, lo guardaba porque no quería volver a depender de la memoria de nadie. Lo primero que descubrí fue que las transferencias a Rebecca no eran algo reciente ni ocasional. Habían empezado hacía casi 7 años y aparecían con una frecuencia que hacía imposible pensar que fueran una ayuda puntual. Algunas eran de cantidades pequeñas y otras eran mucho más grandes, pero siempre tenían el mismo patrón. Daniel enviaba dinero y después, pocos días más tarde, aparecía otro pago relacionado con gastos que claramente no tenían nada que ver con nuestra casa. Lo peor fue comparar las fechas con nuestra propia vida. Había transferencias hechas durante meses en los que Daniel me había dicho que estábamos demasiado ajustados para cambiar nuestro viejo automóvil. Y otras durante épocas en las que yo había recortado gastos para poder ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Me senté frente a la computadora durante horas haciendo cuentas y cada vez me sentía más furiosa. No porque quisiera recuperar hasta el último centavo, sino porque entendí que durante años había tomado decisiones basándome en una realidad que no existía. Yo pensaba que los dos estábamos haciendo sacrificios por nuestros hijos. Resultaba que solamente uno de nosotros los estaba haciendo. También encontré una cuenta de correo que Daniel casi nunca utilizaba. No tuve que hacer nada extraño para entrar porque la contraseña estaba guardada en el administrador de contraseñas de su computadora. Al principio dudé si debía revisar sus mensajes, pero después de todo lo que había encontrado me importaba una mierda si alguien pensaba que estaba invadiendo su privacidad. Él estaba muerto, yo era quien tenía que lidiar con las consecuencias y mis hijos eran quienes podían terminar afectados por sus decisiones. Entre correos viejos encontré mensajes de una mujer llamada Rebecca. No eran conversaciones recientes, pero había suficientes para entender la relación. Ella le hablaba de los niños, de las cuentas de la casa y de cosas tan normales que fue eso lo que más me golpeó. Daniel no aparecía como alguien que estuviera escondiendo una aventura ocasional. Hablaba de horarios escolares, médicos, vacaciones y cumpleaños. En un mensaje incluso le decía que no se preocupara por la matrícula porque él se encargaría. Ahí entendí que aquello no había sido una doble vida improvisada. Daniel había construido otra familia con la misma paciencia con la que había construido la nuestra. 2 días después recibí una llamada de un número que no conocía. Era Rebecca. Me dijo que sabía que yo había descubierto todo y que no quería pelear conmigo. Yo le pregunté desde cuándo estaba con Daniel y me dijo que llevaban muchos años. Cuando le pregunté si sabía que él estaba casado, hubo un silencio bastante largo. Finalmente admitió que sí. Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez.
Rebecca me explicó que Daniel le había dicho que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado, que solo seguíamos juntos por los niños y que algún día iba a arreglar las cosas. Le dije que eso era una completa mierda porque hasta poco antes de morir seguía diciéndome que nuestra familia era lo más importante para él. Ella empezó a llorar y me dijo que también se sentía engañada, pero yo no estaba dispuesta a convertir aquello en una competencia para decidir quién había sufrido más. Antes de terminar la llamada le pregunté algo que llevaba días rondándome la cabeza, si Daniel alguna vez había hablado con ella sobre qué pasaría si él moría. Rebecca me dijo que sí. Según ella, Daniel le había prometido que sus hijos estarían protegidos y que había dejado dinero preparado para ellos. Eso me hizo abrir inmediatamente todos los documentos que todavía tenía pendientes de revisar. Y fue entonces cuando encontré una referencia a otra póliza de seguro de vida que nunca había visto. No sabía cuánto dinero tenía, quién figuraba como beneficiario ni por qué Daniel había necesitado contratar otra póliza sin decírmelo. Pero ya no estaba dispuesta a dejar que nadie volviera a decirme que yo era la que escondía dinero. Lo iba a encontrar todo. Y esta vez no iba a hacerlo para repartirlo entre la familia de Daniel. Iba a hacerlo para saber exactamente cuánto de nuestra vida había estado financiando él a mis espaldas. Actualización 2. Habían pasado casi 2 meses desde que encontré la referencia de aquella segunda póliza y, durante todo ese tiempo, mi vida se convirtió en una mezcla bastante extraña de trámites, abogados, llamadas al banco y conversaciones que nunca imaginé tener. Yo seguía trabajando, llevando a mis hijos a la escuela y haciendo todo lo posible para que ellos no notaran hasta qué punto estaba afectada, pero por dentro estaba completamente consumida por una pregunta. ¿Cuánto más había hecho Daniel a mis espaldas? Ya había descubierto una segunda familia, años de transferencias y una cuenta que nunca supe que existía. La idea de que todavía quedara algo escondido me estaba volviendo loca. Finalmente conseguí información sobre la póliza. Daniel había contratado ese seguro varios años atrás y había dejado como beneficiarios a nuestros hijos. Pero había una estructura adicional que hacía que parte de los beneficios terminara en un fondo destinado a cubrir determinadas obligaciones. No era exactamente el dinero que yo había imaginado y, después de hablar con un abogado, entendí que no podía simplemente decidir qué parte me quedaba. Había cosas que pertenecían a mis hijos y otras que tenían que resolverse según los documentos que Daniel había dejado. Por primera vez desde su muerte tuve que aceptar que no todo se podía solucionar agarrando una carpeta y diciendo que yo era su esposa. Pero la investigación también reveló algo que me dolió mucho más que el seguro. Encontramos documentos relacionados con una propiedad que Daniel había ayudado a pagar para Rebecca. No aparecía directamente como propietario, pero había transferencias suficientes para demostrar que había contribuido durante años. Cuando le pregunté a Rebecca por esa casa, ella me confesó que Daniel le había dicho que algún día la pondría oficialmente a nombre de sus hijos. Según ella, había estado preparando la forma de hacerlo antes de morir. Le pregunté si Margaret sabía todo eso. Rebecca se quedó callada durante unos segundos y después me dijo que sí. No podía creerlo. Pensé que quizá había entendido mal, así que le pedí que me explicara exactamente qué quería decir. Rebecca me contó que Margaret había conocido a los niños varios años atrás y que incluso les había llevado regalos en algunas ocasiones. No era una sospecha reciente. Mi suegra sabía que existían desde hacía mucho tiempo. Sentí una rabia que no había sentido ni siquiera cuando descubrí la infidelidad. Margaret había pasado semanas diciéndole a toda la familia que yo probablemente estaba ocultando dinero de Daniel. Había insinuado que yo estaba aprovechándome de su muerte y que quería quedarme con todo. Mientras tanto, ella sabía perfectamente que su hijo había estado manteniendo a otra familia durante años. La llamé esa misma noche. No quería gritarle, aunque tenía ganas de hacerlo. Le pregunté directamente desde cuando sabía quién era Rebecca. Margaret intentó hacerse la confundida y me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Le respondí que Rebecca me había contado que la conocía y que también sabía de los niños. Entonces cambió completamente de actitud. Me dijo que no entendía por qué yo estaba tratando de convertir a Daniel en un monstruo después de muerto. Según ella, Rebecca y sus hijos necesitaban ayuda y Daniel simplemente había hecho lo que consideraba correcto. Le pregunté si eso era lo que ella pensaba cuando me acusó de robarle dinero. No respondió.
Después le pregunté algo que llevaba días esperando preguntarle. ¿Por qué nunca me dijo nada? Su respuesta fue probablemente la cosa más cruel que había escuchado desde que Daniel murió. Me dijo que yo no habría entendido y que, de todos modos, Daniel había decidido mantener las dos familias separadas. También dijo que no tenía sentido destruir la memoria de su hijo por algo que ya no podía cambiar. Le respondí que ella estaba muy equivocada. Daniel había muerto, pero las consecuencias de sus decisiones seguían siendo nuestras. Margaret empezó a llorar y me pidió que no contara a la familia que ella lo sabía. Me dijo que su relación con sus otros hijos podía destruirse y que no quería que todos pensaran que había protegido a Daniel. En ese momento entendí algo. Durante semanas había estado intentando conseguir mi simpatía, pero en realidad seguía preocupada por protegerse a sí misma. Le dije que no podía prometerle nada. Unos días después, Margaret organizó una reunión familiar. Supuestamente quería aclarar las cosas, pero cuando llegué descubrí que había invitado a casi todos los familiares cercanos. Pensé que iba a volver a acosarme, así que llevé conmigo una carpeta con copias de los estados de cuenta, los registros de las transferencias y los documentos que demostraban cuánto dinero había enviado Daniel durante años. No tenía intención de discutir. Solo quería que todos vieran la verdad. Cuando Margaret empezó a decir que yo estaba exagerando y que estaba intentando destruir la memoria de su hijo, puse sobre la mesa la primera hoja y le dije que antes de volver a llamarme ladrona, explicara por qué había sabido durante años que Daniel tenía otra familia y nunca se lo había dicho a nadie. La habitación quedó completamente en silencio. Entonces saqué los registros de las transferencias y expliqué cuánto dinero había salido de las cuentas de Daniel durante todos esos años. Y justo cuando pensé que ya había mostrado todo lo necesario, mi cuñado tomó una de las hojas, la miró durante unos segundos y me preguntó por qué algunas transferencias aparecían con el nombre de Margaret. Ahí entendí que todavía había una parte de esta historia que ni siquiera yo conocía. Porque mi suegra no solamente había sabido de la otra familia. Daniel también le había estado enviando dinero a ella. Actualización final. Habían pasado unos 8 meses desde la muerte de Daniel cuando finalmente sentí que podía respirar sin tener la necesidad de revisar otro documento. Durante ese tiempo había tenido que enfrentar demasiadas cosas al mismo tiempo, resolver lo relacionado con las cuentas, asegurar el futuro de mis hijos, hablar con Rebecca, responder preguntas de familiares y, sobre todo, aceptar que el hombre con quien había compartido más de una década había estado viviendo una vida que yo desconocía por completo. Pero lo que más me había dolido no era solamente la infidelidad. Era descubrir que mientras yo confiaba en él, él había tomado decisiones financieras que afectaron directamente a nuestros hijos. La reunión familiar terminó siendo el punto definitivo. Después de que mi cuñado encontró las transferencias hacia Margaret, ella intentó explicar que Daniel solamente la ayudaba porque era su madre. Dijo que algunas veces necesitaba dinero para gastos de la casa y que él nunca quiso que yo me preocupara por eso. Yo le escuché hasta el final y después le pregunté por qué demonios me había acusado de robar si ella también había recibido dinero de Daniel durante años. No pudo responderme. Mi cuñado estaba furioso porque se dio cuenta de que Margaret había estado recibiendo ayuda económica mientras nos hacía creer que Daniel apenas podía cubrir sus propias obligaciones. Entonces puse sobre la mesa todos los documentos que había conseguido. No leí cada transferencia porque habría sido absurdo quedarnos horas mirando cifras, pero sí mostré los periodos, los pagos más importantes y los documentos que demostraban que Daniel había financiado parte de la vida de Rebecca y de sus hijos durante años. También expliqué que Rebecca sabía que Daniel estaba casado y que Daniel le había prometido cosas que nunca llegó a cumplir. No intenté convertirla en mi amiga ni en mi enemiga. Ella había tomado sus propias decisiones y yo estaba demasiado cansada para cargar también con eso. Margaret volvió a decir que yo estaba destruyendo la memoria de su hijo. Esa frase me hizo perder la poca paciencia que me quedaba. Le dije que yo no había destruido nada, que Daniel había hecho todo aquello mientras estaba vivo y que ahora todos simplemente estaban viendo las consecuencias. Le recordé que ella había sido quien reunió a la familia para acusarme de quedarme con el dinero de un hombre muerto y que, si no hubiera insistido en revisar las cuentas, probablemente yo habría tardado mucho más en descubrir la verdad. Después de aquella reunión dejé de discutir con ellos. No necesitaba convencer a nadie.
Los documentos hablaban por sí solos y, por primera vez, ya no sentía que tenía que defenderme de las acusaciones de Margaret. Cada vez que alguien me decía que Daniel había cometido errores, yo respondía que eran sus errores y que no iba a dedicar el resto de mi vida intentando limpiarlos. Durante los meses siguientes resolví lo que quedaba de las propiedades y las cuentas con ayuda profesional. No me quedé con dinero que legalmente correspondiera a otra persona y tampoco intenté quitarles a Rebecca y a sus hijos lo que Daniel hubiera dejado destinado para ellos. Pero tomé una decisión muy diferente con respecto a Margaret. Cancelé cualquier pago que hubiera quedado pendiente, eliminé cualquier acceso que ella pudiera tener a cuentas relacionadas conmigo y dejé claro que no iba a mantenerla económicamente solo porque Daniel lo hubiera hecho antes. Ella me llamó varias veces. En una de esas llamadas lloró y me dijo que yo era la única persona que podía ayudarla. Le respondí que durante meses ella había dicho que yo era una mujer codiciosa que quería quedarse con el dinero de su hijo, así que no entendía por qué ahora esperaba que yo utilizara ese mismo dinero para mantenerla. No discutimos más. Unos meses después me mudé con mis hijos. No fue una decisión tomada de un día para otro. Pero necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde cada esquina no me recordara a Daniel y donde mis hijos pudieran crecer sin escuchar constantemente las historias de su padre. Vendí la casa y me quedé únicamente con lo que correspondía según los acuerdos y documentos que se habían establecido. El resto quedó distribuido entre quienes legalmente tenían derecho a recibirlo. La última vez que hablé con Margaret fue por teléfono. Me preguntó si algún día podría perdonarla. Le dije que no sabía. Tal vez algún día pudiera dejar de sentir rabia, pero perdonarla no significaba permitir que volviera a entrar en mi vida. También le dije que no iba a impedir que tuviera relación con sus nietos si algún día las cosas cambiaban, pero que cualquier relación tendría que construirse desde el respeto y no desde el dinero. Después de colgar me quedé mirando mi cuenta bancaria. Ya no había transferencias desconocidas, pagos para otras personas ni gastos que alguien hubiera decidido hacer sin consultarme. Solo estaban mis cuentas y las de mis hijos. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente cuánto teníamos y hacia dónde iba cada dólar. Durante meses había pensado que mi mayor problema era descubrir cuánto dinero había escondido Daniel. Al final entendí que el dinero solo había sido la forma en que salió a la luz todo lo demás. Mi suegra quiso encontrar pruebas de que yo era una ladrona y terminó demostrando que su propio hijo llevaba años manteniendo otra familia mientras todos fingíamos que nuestro matrimonio era perfecto. Y aunque Daniel murió sin tener que responderme por ninguna de sus mentiras, yo decidí que sus secretos no iban a convertirse en la condena de mis hijos. No me quedé con todo porque quisiera castigar a nadie. Me quedé con lo que legalmente me correspondía y protegí lo que era de mis hijos. Lo demás se repartió como tenía que repartirse. La verdadera venganza fue mucho más sencilla. Dejé de pagar por personas que habían pasado años creyendo que tenían derecho a mi dinero, a mi silencio y a mi vida.